Buenas tardes. Este es el video de la tercera evidencia de herramientas digitales, el cual es la aplicación de herramientas digitales o programas para la resolución de un problema. Somos el equipo 5, el cual está conformado por Sofía Daniela, Miranda Jacqueline, Ana Sofía y su servidor José Ramón. Ahorita vamos a abarcar nuestro objetivo, el planteamiento del problema, el código Scilab, el código Excel y los resultados que nos dieron los programas. Bueno, nuestro objetivo nos dice que es modelar el perfil de temperatura de un sistema termodinámico mediante la ley de enfriamiento de Newton, utilizando el método numérico de Runge-Kutta a través de entornos de simulación en Scilab y macros de Excel, para evaluar la diferencia de herramientas digitales en la resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, el problema a resolver que nos tocó es el enfriamiento de un sistema, el cual nos dice que un objeto inicialmente a 120 grados Celsius se enfría en un ambiente a 25 grados Celsius. El coeficiente de enfriamiento es de 0.1 minutos a la menos 1 y nos piden determinar en función de tiempo la temperatura. Nuestra ecuación principal es una ecuación diferencial de primer orden, el cual nos dice que el diferencial de temperatura respecto al tiempo es igual al coeficiente de enfriamiento negativo por la diferencia de temperatura del objeto y la del ambiente. Bueno, como hemos dicho anteriormente, utilizamos el método de RK4, ya que nos da una exactitud altísima sin la necesidad de calcular derivadas complejas, como lo haría una serie de Taylor o cosas así. Como podemos ver en la pantalla, está la fórmula principal, que es y más 1 es igual a y más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por H. Para la interpretación de nuestro problema, la Y sería nuestra temperatura, las K sería qué tan rápido está cayendo la temperatura respecto a la H, ya que la H sería nuestro paso de tiempo. Entonces lo que nos quiere decir la fórmula es la temperatura en un nuevo punto es igual a la temperatura inicial más el promedio de las K por el intervalo de tiempo o el paso de tiempo que hemos escogido. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo funcionan las K dentro de la H. Para empezar, la K1 calcula la pendiente justo al inicio. La K2 y la K3 recalculan esa pendiente a mitad del camino y corrigen su trayectoria. Y por último, la K4 hace una última estimación al final del intervalo. Y ya estas 4K, que son 6, se promedian y por eso está el un sexto, y nos dan la flecha negra que se puede ver en la gráfica, que eso querría decir nuestro nuevo siguiente punto, o lo que sería y más 1. Y ya de esta manera, este método sirvió al algoritmo de Scilab y de Excel, trazar la curva de enfriamiento con un margen de error mínimo. Y a continuación es el código de Scilab. Primero definimos el sistema físico en la función modelo. Esta función calcula la derivada, donde recibe el tiempo, la temperatura actual, el coeficiente de transferencia de calor y la temperatura ambiente, el cual nos va a devolver la ecuación diferencial mencionada anteriormente. Después, se tiene la función denominada RQ4, donde recibe el modelo, el rango de tiempo, las condiciones iniciales y el tamaño de paso. Con estos, podríamos decirle variables, se crea el vector de tiempo particionado por el tamaño de pasos y se utiliza un vector vacío donde se irán guardando las temperaturas calculadas de forma más eficiente. Después se entra a un ciclo donde se están calculando las diferentes pendientes utilizadas en este método en base a los datos ingresados. Y por último, se calcula un promedio de estas pendientes donde se logra estimar el punto de temperatura con un error de aproximación sumamente bajo. Después, en la interfaz de usuario, se tiene el XMDialog, el comando que va a permitir que se abra una ventana y le pueda pedir los datos al usuario. Cabe mencionar que aquí se están guardando de antemano los datos del problema que se está trabajando para que sea de una manera más eficiente. Sin embargo, si el usuario así lo desea, puede cambiar cualquiera de los datos. En caso de que el usuario al momento de estar en la ventana de diálogo y decida cancelar, la ejecución del programa va a ser cancelada. Sin embargo, como estos datos que se están ingresando como si fueran una variable de letra, pues aquí los estamos convirtiendo a una variable de número para que se pueda realizar el cálculo. Después pasa a calcularlo en el modelo ingresando los datos ya mencionados para después proceder con los resultados y en este caso a Scilab se le está pidiendo que nos grafique la función del tiempo respecto a la temperatura. Aquí se dan como pues, arreglos a la gráfica, pues sobre el color, sobre el grueso de la línea
también sobre pues, los datos de los ejes, el título también, y sobre cómo se debe mostrar la gráfica. Después nos muestra también la temperatura final estimada en la parte de la consola, donde esta variable de T con el signo de peso nos va a arrojar el último valor de temperatura que se está calculando. Ahora vamos a mostrar cómo funciona el programa. Pues aquí nos está arrojando la ventana donde se pueden cambiar los datos. Nosotros tenemos que ingresar también los datos iniciales, sin embargo aquí pues ya se están colocando desde un inicio. Y al darle en OK nos va a arrojar la gráfica que aquí se muestra. Y asimismo en la consola nos aparece pues lo que nos arroja el mprintf, la temperatura final estimada. Aplicación del código macros, en primer lugar me voy a permitir presentar el comando sub, que significa subrutina. Todo este línea con subcalcular, calcular es el nombre que le dimos a esta variable, es un bloque de código que va a permitir ejecutar todas las acciones que se enlistan. Posterior a esto, nos dimos a la tarea de determinar las variables con el comando dim, que lo que hace es decirle a Excel que reserve un espacio para aplicar una variable. Posterior a esto, utilizamos el nombre de la variable como T0, T-ambiente, K, temperatura final y demás, seguido de asDouble, que asDouble presenta los números con precisión, con doble de precisión, o sea, números decimales. Posterior a esto, se puso dim fila as long, que lo que hace es guardar números enteros grandes. Y posteriormente, dim gráfica as chart objects, que lo que hace es decirle a Excel de que no simplemente habrá números o no simplemente habrá texto, sino también gráficas. Posterior a esto, se solicitaron los datos del usuario, como se hace en Scilab, asignando una variable donde se guarda la información, seguido de val, que toma lo que el usuario escribe y lo convierte a texto. Y posteriormente, el comando inputbox, que lo que hace es abrir una ventana que, pues, donde el usuario puede empezar a escribir. Posterior a esto, se hicieron algunas validaciones con algunas restricciones que tiene nuestro modelo, como por ejemplo H, que es el salto, K, que es nuestro coeficiente, o temperatura final, cuyos valores no pueden ser menores a 0. Para indicar esto se utiliza un comando if con un msg box dentro, donde si se incumplía esto, aparecía un mensaje diciendo que debe ser mayor a 0, básicamente. Después de cada if tenemos un endif y finalmente un exit sub. Posterior a esto se tiene el apartado de limpiar la hoja. Cells nos indica que va a tomar todas las celdas. Clear, pues que las va a limpiar. Después iniciamos un comando que es for, que nos ayuda a hacer, como sabemos, iniciar un ciclo o un bucle. For each gráfica in ActiveShift, lo que hace es que para cada gráfica en la hoja actual, lo que hace es que todos los objetos que tengan tabla los va a borrar y posteriormente va a regresar para verificar si no queda algo que todavía puede eliminarse, y de ser así, termina con el comando. Posteriormente se tiene encabezados, que lo que hace el comando range es selecciona una parte específica, en este caso A1 y D1, seguido de value, que asigna es una propiedad que da contenido a la celda, así como las condiciones iniciales que vienen determinadas directamente por el problema, y el método RK4, que fue el elegido para resolver este problema de la ley de enfriamiento de Newton. Empezamos diciéndole al Excel que lo primero, bueno, con un do, que pues es para realizar ciclos, siempre y cuando la temperatura sea menor a la temperatura final, la variable tiempo sea menor al tiempo final. Lo que le decimos con cells, value y round es básicamente primero registrar datos y después calcular. Con round, que es la variable que nos había explicado hasta el momento, es una función matemática para redondear. En este caso, la variable temperatura, bueno, temperatura actual y tiempo se van a redondear a 4 cifras. Este método lo que hace de RK4 y lo que pasa también en nuestro código es calcular la velocidad de un objeto que se enfría a 4 puntos diferentes dentro de un mismo En cada temperatura, bueno, en cada punto tomamos la temperatura asignada, le restamos la temperatura ambiente y lo multiplicamos por la constante de enfriamiento. En K1 calculamos la velocidad de enfriamiento al inicio del paso del tiempo con temperatura actual como punto de partida. Posteriormente en K2 calculamos la velocidad de enfriamiento en el punto medio del tiempo. Y como no sabemos la temperatura real en el medio, usamos K1, que fue determinada previamente, para dar paso hacia adelante. Lo mismo sucede en K3 y en K4, que calcula la velocidad de enfriamiento al final del paso del tiempo. Posteriormente, en fila igual a fila más 1, se coloca, ya que se van a ir construyendo nuestras tablas a partir de los resultados que nos vaya arrojando nuestro modelo. Y algo muy interesante que quiero mencionar es que se puso if fila mayor a 0, then message block, demasiadas interacciones. Y es que como no tenemos un número exacto de filas a realizar, se tomó a consideración que cuando haya más de 10.000, entonces posiblemente nuestro Excel entró en un bucle, como un bucle infinito que sería en Scilab, entonces se va a parar la macros.
Para crear la gráfica tenemos algunos comandos interesantes como set rango gráfica, que lo que hace básicamente es decirle al Excel de dónde va a tomar los datos. Se coloca fila -1 porque realmente no sabemos cuántos filas pues hay. Eh, Posteriormente tenemos Graphic Chart, Chart Type. Lo que hace Chart Type es darle un formato al gráfico, además de que se tiene ese código que está largo, pero lo que hace es definir el tipo de gráfico, tanto en X1 como en Y. Posterior a eso se le da un título, pero primero ese título se tiene que activar la casilla, y por eso se pone chart has title igual a true. Y después ya colocamos el chart title text, que va entre comillas. Lo mismo funciona para los ejes con el comando access. Cuando el resultado final esté listo, se va a abrir mediante un MSG Box una ventana que diga simulación completada y va a mostrar la temperatura redondeada a 4 decimales, temperatura actual. Como lo decía, se empieza en sub, en este caso también con sub limpiar datos, que nos ayudan mucho al momento de realizar botones para que todo este código resulte más limpio. En este caso también se puso sub limpiar datos con un for, que ya vemos que genera un ciclo, y de igual manera por cada gráfica en la hoja activa se va a borrar la gráfica y después next gráfica. Ahora me voy a permitir presentar los botones que se han mencionado a lo largo de esta explicación. Tenemos el botón ejecutar, que lo que hace es preguntarnos la temperatura inicial. En nuestro problema decía 120, posteriormente la temperatura ambiente decía 25, el coeficiente es 0.1, el tiempo final le voy a colocar un 30, y el paso es 1. Excel está calculando la tabla, ya nos colocó tiempo, temperatura y la tabla hacia abajo. Nos abre una ventana emergente que nos dice simulación completada, la temperatura final estimada es de 29.27. Nos aparece un gráfico y posteriormente seleccionamos limpiar datos y se limpia, mostrándonos una ventana emergente que dice datos limpiados correctamente. Hola, mi nombre es Ana Sofía Lara Botello y yo les voy a estar exponiendo los resultados de Scilab y de macros Excel, iniciando con resultados de Scilab. Nada más arroja la gráfica que vendría siendo la curva de enfriamiento. En esta curva de enfriamiento se expone la temperatura contra el tiempo, iniciando con 120 grados y terminando con aproximadamente 25 grados porque es la temperatura ambiente y pues ese vendría siendo el límite. Iniciamos con 120 grados, en esos 120 grados cae drásticamente hasta los 30 grados en el minuto 30 y a partir de ese punto pues cae más suavemente con una temperatura final calculada de 25.24 grados centígrados. Este código pues es más directo porque es en función al enfriamiento y obviamente pues se utiliza el ciclo RK4. En esta herramienta digital no se tabula, ya que pues si queremos tabular tendríamos que utilizar otro código y pues nuestro objetivo principal en esta herramienta digital es que nada más se visualice gráficamente y pues en Excel se tabula directamente porque es por default. Después tenemos los resultados de la macro, pero ya tabulada. Aquí se puede observar la evolución minuto tras minuto y se puede observar que en los primeros 10 minutos, a partir de los 120 grados, cae drásticamente igual que en la gráfica, hasta casi 60 grados. Y en los últimos 30 minutos se puede observar que muy apenas cae hasta los 25.23 grados centígrados. Esto demuestra que pues está numéricamente correcto, ya que concuerda con la gráfica y también pues concuerda con el comportamiento de la ley de Newton. Después seguimos con el resultado de la macro, que primero podemos observar la gráfica. Aquí se grafica automáticamente dependiendo pues del código que creamos en la macro. Primero se le pide al usuario los datos de entrada y después se va graficando iteración por iteración, por ende se guardan los datos celda por celda. Se utilizó un tamaño de paso de 1 y por esta razón se ven los puntos un poquito más discretos y la temperatura final en esta macro fue de 25.21 grados centígrados, casi exactamente igual que en la de Scilab.